Capítulo 7. El despertar del alma. Mucha diferencia hay entre las almas respecto al tiempo que necesitan estar sumidas en sueño para proseguir su evolución. Algunas duermen corto tiempo, mientras que las hay muy evolucionadas que requieren más largo sueño. También en esto se advierte notable analogía con la gestación y nacimiento en el mundo físico. Así vemos que es corto el periodo de gestación de los animales de corta vida y largo en los de larga. El elefante está en gestación de 20 a 21 meses, el hombre, 9, el conejo, 1, el cuyo, 3 semanas, de suerte que la gestación de cada especie se halla relacionada con la duración natural de su vida. De la propia suerte, el periodo de gestación o sueño del alma en el mundo astral varía según el tiempo que ha de vivir en dicho mundo. Sin embargo, aparente excepción de esta regla nos ofrecen las almas de adelantadísima evolución espiritual, con alto poder y conocimiento, que por estas circunstancias son capaces de dominar el proceso natural en vez de sujetarse a su ley. La diferencia en la duración del sueño proviene de que, mientras duerme, desecha el alma las escorias de su naturaleza mental y emocional, y se va poco a poco desprendiendo del cuerpo astral, de modo que no despierta hasta alcanzar el mayor grado de desenvolvimiento para ella posible. El alma poco evolucionada no tiene gran cosa que desechar y muy luego despierta en el nivel adecuado a su condición. Por el contrario, el alma muy evolucionada ha de ir desechando capa tras capa de su personalidad antes de despertar en el plano correspondiente a su alto grado de evolución. Al decir que el alma desecha o se desprende de su lastre terreno significamos que se dispone a desecharlo, porque el proceso efectivo de desecho o desprendimiento del lastre terreno comienza inmediatamente después del despertar, según muy pronto veremos. Cuando el alma siente el impulso de reanudar la vida, se despereza lenta y lánguidamente, como hace el hombre terrenal al despertar de un largo y profundo sueño. Entonces, a manera de mariposa que surge de su crisálida, se desprende el alma del cuerpo astral y en rápida sucesión desecha los elementos inferiores de su humana naturaleza. Este proceso es muy corto y se efectúa mientras el alma va recobrando lentamente su conciencia. Cuando despierta del todo, se halla el alma libre del lastre de su personalidad y abre los ojos al escenario de sus nuevas actividades en el mundo astral. Cada alma está destinada a vivir esta otra vida en el plano congruente con sus mejores cualidades después de sacudida la escoria de la personalidad. Puede así el alma progresar notablemente en el mundo astral y durante su vida allí purificarse de modo que vaya subiendo de nivel. Muy admirable y hermosa es la circunstancia de que el alma despierta viva en el plano correspondiente a sus mejores cualidades. Al punto reconocemos que esta circunstancia satisface los anhelos de nuestra alma y las vivas ansias de nuestro corazón mientras estamos en el mundo físico, porque excepto el desalmado, todo hombre nota a veces en lo profundo de su ser impulsos, sentimientos, anhelos, esperanzas y deseos de índole incalculablemente superior a los que de ordinario embargan su ánimo, en el tráfico de la vida cotidiana. La materialidad del ambiente y lo prosaico de las circunstancias impiden o retardan en muchos casos la expresión y manifestación de los pensamientos armónicos y las emociones puras. Por lo tanto, muy gozoso es saber que en la otra vida el alma estará ya libre de cuantos obstáculos la entorpecían y podrá manifestar y expresar sin trabas las óptimas cualidades de su carácter. Esta verdad no solo conviene con el sentimiento de justicia y con los íntimos anhelos del alma, sino también con la ley de evolución, que siempre impele hacia la lejana meta del perfeccionamiento individual. Desde que el alma se desprende del cuerpo astral ya no tiene forma humana sino que su aspecto es tal que no se le pueden aplicar los términos de forma y figura. Los cuerpos físico y astral son resultado de la evolución física y no van más allá de cuerpos animales muy desarrollados. En los planos superiores no necesita el alma brazos,
piernas, manos ni pies, pues entonces trasciende las limitaciones de la vida física. Los principios mentales desechados pronto se resuelven en sus originarios elementos, pero el cuerpo astral queda hecho un cascarón vacío que por efecto de la gravedad astral cae en los subplanos inferiores, donde lentamente se desintegra. Así es que estos subplanos inferiores están llenos de cascarones o cadáveres astrales que flotan en el espacio y ofrecen un espectáculo repulsivo de cuya vista se libran felizmente las almas residentes en los subplanos superiores. Pero los que en el mundo físico se entrometen en los fenómenos psíquicos sin la conveniente preparación y conocimiento de los rudimentos de la ciencia psíquica, se encuentran a veces sin darse cuenta en los subplanos inferiores del astral, donde ven algo que forzosamente ha de ocasionarles repugnancia. Recordemos que el plano en que el alma despierta no es un lugar sino un estado o condición de existencia, una tónica en la escala de energía vibratoria del mundo espiritual. Según dijimos, cada alma despierta en el plano correspondiente a las mejores cualidades de su carácter, y allí permanece durante toda su vida astral, a menos que por ulterior desenvolvimiento ascienda a más alto nivel, o si por desgracia suspira por las ollas de Egipto y la mueve el deseo de vida sensual desciende de nivel y encuentra no tan adecuado ambiente. Hay por supuesto notable diferencia entre los diversos planos y subplanos del mundo astral. Algunos apenas discrepan de las bajas escenas de la tierra, mientras que en otros manifiestan los superiores conceptos del alma humana. Cada cual atrae a las almas aptas para morar en él, y que mayormente coinciden con el nuevo ambiente. Pero las mejores cualidades del alma atrasada en su evolución difieren muy poco de las que en pensamiento y acción tuvo durante su vida terrena. El hombre de desenvolvimiento espiritual nulo o escaso ha de pasar largos periodos de purificación antes de que eluda las seductoras atracciones del mundo material. Hay almas tan apegadas a la tierra, tan hipnotizadas por los deleznables placeres de la vida física, que después de la muerte del cuerpo carnal repugnan desprenderse del astral y se esfuerzan en permanecer en él envueltos hasta que se desintegra, con el objeto de mantenerse en relación con el mundo físico. Otras almas se hallan en un estado de conciencia en que por una parte las atrae la vida espiritual y por otra la terrena, de suerte que viven durante algún tiempo desequilibradas en el mundo astral, hasta que por fin prevalecen las atracciones de lo alto. Otras están en un plano o nivel de conciencia en que es muy débil o nula la atracción de las cosas materiales, y así les depara la vida astral ocasiones de adelanto y de expresar más explícitamente las armónicas cualidades de su carácter. El despertar del alma es semejante al nacimiento en un nuevo mundo de experiencia. El alma no se manifiesta temerosa de su nuevo ambiente, sino que se muestra activísima en la expresión de sus nuevas facultades. Muchas cosas hay en el mundo astral, para que en ella se ocupe el alma. No está sola. La acompañan cuantas se hallan en simpática armonía con ella y se ve libre del trato con las de tónica opuesta o distinta. Tiene ocasión de expresar plenamente sus actividades y deseos, y sobre todo en los subplanos superiores vive muchísimo más feliz que en el mundo físico. Tan solo son desdichadas las almas que por su escaso desenvolvimiento y atrasada evolución, se apegan a las únicas cosas de la tierra que les dan placer. Aún en tales casos, gozan estas almas algunos momentos de dicha. Después del sueño despierta el alma en un mundo de vida, no de muerte. Como mariposa tiende sus alas y goza del nuevo estado de existencia sin deplorar la pérdida de su forma y vida, de crisálida.